Continuamos, seguimos en la explanada, una tarde más, y los lunes, pues si decíamos el otro día que los miércoles tienen nombre propio, los lunes también, y es que los lunes son menos lunes si la tenemos a ella, y siempre había querido hacer esto, y mira, ahora aprovecho para tomarme esta licencia, conectamos en directo con la isla. Muy buenas tardes, estés bienvenida. Bueno, con la isla no será mi esencia o la esencia de la isla en mí, porque hoy estamos en el estudio. ¡Ay, Dios mío! Para un día que me atrevo y digo, conectamos con la isla, que yo me he sentido el mismísimo Jorge Javier Vázquez en Supervivientes, va y no estás en Tabarca. No, todavía no tengo el campamento en la isla, pero lo tendremos en breve. Pero te voy a decir una cosa, como bien dices tú, es la esencia, porque si hablo contigo estoy hablando como con la Tabarca personificada. Más o menos, más o menos. Bueno, allá donde yo voy, va Tabarca. Totalmente, totalmente. Embajadora e hija predilecta de Tabarca, la temporada pasada estuviste hablando de la isla más pequeña habitada en España. Hablamos de Tabarca, ni más ni menos, así que es un placer siempre tenerte aquí. Y además, la semana pasada hablábamos de mesas, porque oye, que las mesas son imprescindibles, también lo es la decoración y los pequeños cambios que suelen venir al inicio del nuevo año. También en el interiorismo, ¿no? Sí, es un momento un poco, siempre el mes de enero es el mes de boya, y esto es lo que quiero hacer y de alguna forma pues está bien que podamos tener esas ganas y esas ilusiones, ¿no? Entonces pues también el hogar forma parte de nosotros y aquí pues traemos unos pequeños cambios que con muy poco presupuesto pueden funcionar y pueden estar, pues bueno, pueden hacer que nuestro hogar sea un poco más nuestro, ¿no? Claro. Vamos a empezar ya, si te parece bien, viendo las imágenes y empezamos a comentar, porque son pequeños cambios, tienen que ser costosos, baratos, los hay de todos los precios, los que nos traes hoy. Bueno, sí, vamos a quedarnos con las ideas y luego pues cada uno que lo pueda adaptar a su presupuesto. O que pueda, ¿no? Pero nosotros vamos a quedarnos un poco con la esencia. Perfecto. Pues vamos a empezar, mira, ahí tenemos una de las primeras imágenes, estamos empezando con esos salones. Bueno, aquí hay un elemento y es que vuelve el mobiliario importante, o sea, piezas únicas, por decirlo, todos los elementos de una vivienda son importantes, pero vamos a quedarnos con que vuelven las piezas únicas, esas piezas un poco especiales, como por ejemplo la combinación de mármol con metal, que había quedado un poco en desuso, fue muy de los 90 y la recuperamos un poco, incluso en los 2000 todavía veíamos esas mesas de mármol y aquí las recuperamos. Otro elemento importante son las lámparas en suspensión. O sea, si queremos, por ejemplo, darle un toque diferente a nuestro hogar, pues podemos cambiar esa iluminación, pues a lo mejor tenemos unas lámparas de techo pegadas o unos ojos de buey, unos downlown, empotrados en el techo. No necesariamente tenemos que eliminarlos porque este tipo de iluminación nos permite poder acoplar una lámpara en suspensión que en este 2022 van a estar muy de moda, que ya las llevamos arrastrando durante el 2020 y el 2021, ¿no? En este año también acoplamos las lámparas de suspensión que pueden llegar a darnos un puntito chic en nuestra casa, ¿no? Además, yo ya voy aprendiendo un poco de interiorismo de tu mano, me he dado cuenta que, de nuevo, la naturaleza predomina en este salón. Volvemos a ver verdes, volvemos a ver tonos de madera que nos transmiten ese ambiente zen, veggie incluso. Sí, estamos un poco, lo veggie está de moda y no solo porque es una moda, sino porque muchísima gente lo adopta como una filosofía de vida, ¿no? Lo vegano. Entonces, en el interiorismo también esa tendencia entra con fuerza, ya lleva tiempo entrando con fuerza. ¿Y qué significa esto en nuestra casa? O sea, ¿cómo puedo ser vegano en nuestra casa? Bueno, pues incorporando elementos de la naturaleza, incorporando todo aquello que no esté hecho con animales. Quizá eso vaya a ser un poco más complicado, pero bueno, al final es esa tendencia vegana, flores, elementos florales, productos naturales, fibras naturales, lo menos sintético posible, y esta pues es una tendencia que quien quiera adoptarla pues también de alguna manera puede trasladar la casa. Pues a lo mejor se me ocurre que puedo pintar una pared
puedo darle una capa de pizarra, de pintura de pizarra, y encima pues todos los días dibujarme un árbol, por ejemplo, un tipo de flor diferente, y también ahí fomentar un poco la creatividad en casa, ¿no? Esto puede funcionar bien si tenemos niños pequeños. Oye, me ha gustado esta idea, que no lo pongamos aquí en el plato de la explanada y todos los días pintemos algo. Ahí lo dejamos, a ver si alguien nos escucha. Sí, Vemos muchos estampados. ¿Qué estampados se van a llevar este año? Tenemos fundamentalmente dos tipos de estampado. Bueno, los lisos van a seguir funcionando como siempre, pero aparte tenemos dos tipos de estampados, los geométricos, que aquí estamos viendo algunos, que de alguna manera le dan un toque de elegancia y sobriedad a la casa, aparte de serenidad, y luego los estampados florales, que los recuperamos un poco, estos Liberty, estas flores pequeñitas, tan inglesas, ¿no? Pues las recuperamos y podemos irnos a estos elementos de flores pequeñitas, rollo Liberty, o podemos irnos a unas flores súper grandes, hiper grandes, como estas, por ejemplo, que puedo tener yo aquí detrás, que también de alguna manera pues son un poco más espectaculares, pero también entran dentro de esa tendencia floral. En paredes, por ejemplo, con papel pintado, podemos irnos a mantitas, a cojines, podemos irnos a elementos de colchas, este tipo de cosas, ¿no? ¿Las formas exageradas, las formas grandes vuelven a estar de moda? Bueno, el minimalismo sigue funcionando, evidentemente, y sí que hay una tendencia a elementos grandes, pero siempre tienen que ser con pequeñas pinceladas. O sea, no vamos a ir a ese maximalismo que tuvimos en los 2000, al principio de los 2000, pero sí que vamos a irnos bueno, pues a poner, si queremos que haya algo que realmente sea importante y grande, vamos a hacerlo en petit comité, ¿no? En elementos pequeños, que tampoco nos vayan a abigarrar la casa en exceso. Espacio de trabajo al poder, decías. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? sí, sí. Además, bueno, pues con el tema de la pandemia todos hemos experimentado durante un tiempo, e incluso hay gente que continúa haciéndolo, hay empresas y a nivel particular que continúan haciéndolo, que el trabajo lo hemos llevado a casa. Ese espacio de trabajo es fundamental que esté integrado por completo en el hogar. Yo ya he comentado en alguna ocasión que yo siempre recomiendo que ese espacio de trabajo no esté en los dormitorios, que pueda haber una zona habilitada para ello, aunque sea una zona relativamente pequeña, puede estar en el salón, puede estar en el office, puede estar a la entrada de casa, en un rincón. Pero nunca recomiendo en los dormitorios, por aquello ya lo he comentado, pero lo recordamos, de que si hay algo que se nos queda en el tintero porque no nos ha dado tiempo, porque tenemos previsto para hacerlo mañana, pues cuando vayamos a conciliar el sueño y estemos mirando ese espacio de trabajo, nos va a recordar que no lo hemos podido hacer, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo estamos viendo esa zona pequeñita, fijaros en el salón, un mueble con una silla, y bueno, pues ese espacio de trabajo en un rincón que nos puede quedar perfecto y que siempre esté completamente integrado en el salón. En este caso la silla no era excesivamente cómoda, pero bueno, ahí lo vamos a dejar un poco al uso de cada uno. ¿Es complicado eso de combinar el espacio de trabajo en el salón? Es decir, tratar de mimetizarlo con toda la decoración, ¿o es tarea sencilla si sabes hacerlo? Si al final integramos ese elemento pues con el tipo de mobiliario, con la madera, o incluso a veces podemos crear un rincón único y especial, y no tiene por qué estar completamente integrado, puede ser el rincón diferenciador, por ejemplo, del salón, ¿no? Y puedo poner un mobiliario, pues si tengo toda la casa como muy natural, pues a lo mejor puedo poner un elemento que contraste un poco más, algo como más, que también me ayude un poco a iniciar ese trabajo, ¿no? Como algo un poco más, con más color, o incluso pues vamos a irnos a algo metálico, algo de cristal, por ejemplo un sobre de cristal con unas patas de madera puede funcionar bastante bien, ¿no? Para crearnos esa mesa, unas estanterías, algo que al final sea nuestra zona y donde de verdad nos sintamos a gustos y sea cómodo, evidentemente. No. Cercar enchufes, este tipo de cosas para tener una buena iluminación, para poder conectarnos, en fin, pues con el portátil, con el ordenador o la herramienta que necesitemos para trabajar.
Me ha gustado mucho la reflexión esa que hacías sobre que también la pandemia ha hecho que muchas personas tengan la necesidad imperiosa de crear un espacio de trabajo donde antes no lo estaba, en nuestras propias casas. La pandemia, desde tu punto de vista, también nos ha hecho que quizás queramos cuidar más nuestro entorno del hogar, es decir, que la gente se interesa un poquito más por la decoración porque, oye, que puede llegar una nueva ola y que nos encierren. Sí, bueno, esperemos que esa nueva ola No, claro, claro. No voy a hacer yo el presagio de Fernando Simón, espero que no, espero que no. Sí, pero bueno, aún así todo, evidentemente cuanto más tiempo pasamos en casa, pues más nos apetece tener el hogar más acondicionado. Y sí es verdad que esta pandemia ha hecho que nos ocupemos un poco más, incluso ha salido una parte creativa de muchas personas de pues recuperar mobiliario, por ejemplo, pintar, este tipo de cosas que un poco por la falta de tiempo y por la, bueno, pues esta unión entre lo laboral y esa conciliación, ¿no? Pues ha hecho esta pandemia que de alguna manera el hogar llegue a tener más protagonismo en casa, ¿no? Yo siempre recomiendo que para tener una casa chula y en condiciones no tenemos por qué gastarnos en exceso. Evidentemente, si nos apetece de repente tener una pieza única o exclusiva, un sillón de Le Corbusier, una chaise-longue, lo que nos apetezca, pues bueno, y nos queremos dar el capricho, pues adelante, ¿no? Porque al final son esas pequeñas cosas que hacen que bueno, pues que podamos tener un puntito más de amor, ¿no? hacia el hogar. Venga, me viene muy bien que hayas dicho esto de los presupuestos, de gastarse poco dinero, de gastarse mucho. Voy a hacerte preguntas para que la gente también se haga una idea de cómo llevar a la práctica todo esto que hemos dicho. Esto siempre sucede al final de cada sección de la Butaca Pelicano. Primera pregunta que se me ha ocurrido cuando hablabas de las lámparas, porque no todo el mundo tiene un techo muy alto. ¿Las lámparas estas colgantes se pueden poner en cualquier tipo de techo o se recomienda en techos altos solo? No, sí, evidentemente podemos ponerlas donde nos apetezca. Si el techo es alto, nos va a ayudar a bajar ese techo al poner la lámpara en suspensión y que esa suspensión sea lo suficientemente larga como para que de verdad ilumine. Pero si tenemos una estancia con unos techos bajos no vamos a tener ninguna dificultad porque lo que haremos es que ese trocito en el que nosotros vamos a poner la lámpara en suspensión pues será más corto, quiero decir que podemos alargarla o acortarla, ¿no? Pero evidentemente aquí, por ejemplo, estamos viendo una lámpara en suspensión y esta es rígida, es un elemento más estático, más rígido y siempre que la coloquemos en una mesa de comedor, acordaros de que no nos tape la visibilidad de los comensales, eso es fundamental, o en un lugar de trabajo, exactamente, imaginaros en una mesa de reuniones que la lámpara de suspensión pues no nos tape esa visibilidad, ¿no? Pero sí, yo la recomiendo tanto en techos altos como en bajos. Dicho esto, vamos ahora sí que sí al presupuesto. Para alguien que quiera hacer un mínimo cambio, ¿cuál le recomendarías? Gastarse muy poquito dinero. Un mínimo cambio para gastar poco Sí, dinero. algo de todo lo que has dicho que signifique un cambio en el salón o en su dormitorio, pero que no implique tampoco un gasto excesivo. Por ejemplo, un papel pintado para un paño o una pared. No necesitamos que sea todo el salón, a lo mejor estamos hablando de una pared de 2 metros por 2,10, que con un rollo de papel vamos a tener prácticamente suficiente. Podría ser un buen comienzo y estamos hablando de un presupuesto relativamente económico que además podemos colocarlo nosotros en casa sin ser demasiado manitas. Otros elementos que nos pueden ayudar a cambiar el hogar con poco presupuesto, los accesorios, los cojines, las colchas, las mantitas, las alfombras, este tipo de elementos, los accesorios pues de cama fundamentalmente o para sofás, suelen ser elementos relativamente económicos y dan un toque muy importante en el hogar. A mí me encantan los con muchos cojines, por ejemplo, como estamos viendo en estas imágenes, porque bueno, pues al final le da un puntito ahí chulo a la decoración. Y vamos al otro extremo. Alguien que quiera hacer un cambio radical en su salón o su dormitorio, ¿qué le recomendarías? 3 elementos, por ejemplo. 3 elementos, una pieza única sería para mí un elemento fundamental. Buscar una pieza importante de diseño, no tiene por qué ser
un incunable en el diseño, pero sí un elemento importante que tenga fuerza y que podamos colocarlo en un sitio potente del salón o de la cocina o del comedor y que le dé una importancia tal que sea el punto visible del salón. Con esto vamos a conseguir un cambio fundamental y además hacer un rincón alrededor de este elemento puede quedar muy chulo también, ¿no? Y luego pues la iluminación también siempre es un punto importante y yo le daría importancia, esa importancia que le hemos quitado con el tema de empotrar en techos, ¿no? Con escayolas, los downline, los ojos de buey que comentábamos antes, incluso lámparas, apliques pegados al techo, yo lo bajaría y también le daría una importancia a la iluminación que me parece fundamental. Crear un ambiente muy iluminado cuando lo necesitemos y un ambiente cálido cuando queramos recogernos en un momento pues que suele ser casi siempre a partir de la tarde, ¿no? De la noche. Claro, porque intuyo que con esto de los ojos de buey, con esos empotrados que decías tú en el techo, no nos permite crear esos ambientes de calidez muchas veces. No, pero sí podemos hacer, sí podemos hacer esa combinación o incluso una mesa, o sea, una mesa auxiliar con una lámpara, con una luz cálida. Podemos crear este ambiente también con esa pequeña luz y luego unas velas, ir creando esos espacios alrededor de la casa por donde sueles moverte, ¿no? Con esa luz, con esas luces cálidas y que de alguna manera pues nos van a hacer pues que el ambiente sea más chulo, ¿no? Pues con esto nos vamos a quedar. Teresa Sepulcre, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. ¿Ya tienes idea para la semana que viene? No desvelamos. Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes entonces de lo que sucede en la Butaca Pelícano. Muchísimas gracias por estar esta tarde de lunes con nosotros y empezar de esta manera, en la Explanada la semana. Gracias a ti, Carlos, como siempre. Y nosotros nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que nos tienen ya en redes sociales a través de YouTube y la página web. Ya pueden volver a disfrutar del programa de hoy. Miren qué bien, y no solo el de hoy, también los de la semana pasada, los demás programas que se hacen en esta casa, que no son pocos. Pueden consultar toda la información de la comarca del Alacantí a través de nuestro Facebook, de nuestra página web, de Twitter, de Instagram. No nos queda red social por cubrir. Y ahora les dejamos con Andrés Stein y toda la información de esta subcomarca, y en Sport Alacantí hablamos con Aitor Baró del deporte. Nosotros, como siempre les decimos, volvemos mañana. Tienen cita con la Explanada a partir de las 7:30. Descansen, cuídense y nos vemos, como no podía ser de otra manera, mañana.